Jefe. Ya la inició. Ya, bro. Antes de iniciar la clase, jefe, ¿tuvo algún problema o hay algún problema, jóvenes, en relación a la conformación de equipos de la práctica ayer de siembra y trasplante? Jefe, ¿no hubo ningún problema? No, profe, todo bien. Solamente faltan 2 equipos, creo, me parece, para que acaben. Y ya Está estaríamos. bien. Bueno, entonces ya nomás no se tarden, jóvenes. Recuerden ustedes que de repente se me mete el demonio y cancelo todo y los repruebo a los que se tardan mucho. Bueno, entonces ojalá que lo puedan hacer hoy. Si no, pues para mañana ya sería muy tarde. Bien, pues buenos días. Vamos a continuar con la bonita clase que estábamos viendo el, el jueves. Y si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en contenedores. Déjenme compartirles esta exposición en la que nos habíamos quedado. Creo que nos quedamos en esta, jefe, en lo relativo a las macetas, específicamente las de polietileno negro. Jefe, el jefe ya se fue a dormir. Bueno, si no me viendo estas macetas y habíamos comentado cuál era el concepto de maceta. Habíamos dicho que era un contenedor. Le acabo de agregar que es un contenedor móvil. Eso es importante porque hay algunos contenedores que no son móviles, como el almácigo, y en mucha medida las camas frías, calientes y los baños son muy móviles, pero esta sí es muy móvil. Las macetas es otra de sus características. Es un contenedor móvil diseñada para un propágulo. Y que normalmente tiene paredes que aíslan las raíces de ese propágulo con las raíces de otro. Bien, déjenme ver en qué íbamos. Pues nada más estábamos viendo, bueno, ya habíamos visto los grosores, y habíamos comentado que los grosores plásticos negro normalmente es negro, aunque puede existir de otros colores, pero este es negro. Anda entre 400 galgas. Eso es 0.1 a 0 puntos de grosor. Realmente son delgadas, pero ese grosor le da una resistencia a los esfuerzos mecánicos suficiente, pues para que nos dé el servicio durante 1 o 2 años, que es lo que dura el proceso de propagación de plantas frutales, que es donde principalmente se utiliza. Tiene la gran desventaja, bueno, en ocasiones no se constituye como desventaja porque no ataca al propósito de las macetas, el hecho de que estas macetas sean francamente feas. O sea, no podemos nosotros utilizarla como argumento para elevar su precio o para ponerlas en la casa y decir, ay, mira qué bonitas macetas tiene, y ay, con la plantita. Pues no, porque realmente no contribuyen a la estética. Recuerden ustedes que la estética pues, es una cosa muy subjetiva, ¿verdad? Pero en general la gente las considera feas y feas, pero pues, son soportables, o sea, no ofenden la vista ni a nuestra mente, ¿verdad? Bien, ¿para qué se utilizan? Bueno, se utilizan principalmente para la propagación por semilla, normalmente, pero puede ser por otras, de frutales, de plantas forestales. Eventualmente, en algunos casos, también se utilizan para algunas especias, como por ejemplo, ¿qué? Algunas, ¿cómo se llama? Laurel no, ese es un árbol. Tomillo, mejorana, hierbabuena. Por ejemplo, en Xochimilco se utiliza mucho este plástico para la propagación de esas plantas. También para algunas ornamentales también se llega a utilizar en algunas fases o para la propagación de ornamentales que van dirigidas para gente pobre, porque las ornamentales que van dirigidas para gente pues, rica o para un segmento más pudiente, normalmente no utiliza estas macetas. En los tianguis las podemos encontrar. Pues los tianguis son para gente pues pobre o gente de escasos recursos, en los que pues no les interesa mucho la estética, simplemente quieren tener una plantita, aunque esté en una maceta
pues feíta como sería la de polietileno negro. ¿Tiene alguna pregunta, jóvenes? No, ¿verdad? Bien. Tenemos otro material que se utiliza también muy comúnmente para fabricar macetas, que es el plástico. Y el plástico, bueno, eh, hay muchos tipos de plásticos. Dos muy comunes son el polipropileno y el cloruro de polivinilo o PVC, que serían estas macetas, jóvenes. Aquí tendríamos ejemplos de estas macetas. Estas macetas de acá abajo, aunque parecen de barro, no son de barro, son de plástico, nada más de este color, pero son de este tipo de plástico, específicamente son de PVC. ¿Qué características? En general es una ventaja que sean ligeras, no son muy pesadas, son apilables, depende de la forma, ¿verdad? Pero normalmente se construyen, se fabrican con formas que se pueden apilar y con eso se reduce el volumen cuando no se están utilizando. Ven ustedes las macetas que están aquí a la izquierda, están apiladas, son ¿cuántas? 2, 4, 6, 8, 10 macetas. Pues no ocupan mucho espacio cuando están apiladas. Eso no deja de ser una ventaja para que no ocupen tanto espacio en la bodega, ¿verdad? Son desinfestables. Después vamos a hablar qué cosa significa desinfestable. Se pueden desinfestar, se pueden eliminar, vamos a mencionar algo, se pueden eliminar micro y macroorganismos de su cuerpo, de la superficie de su cuerpo. Son reusables cuando se nos muere una plantita o cuando esa plantita ya llegó al término de su vida, suponiendo que es una planta anual o bianual, o cuando ya se trasplantó esa plantita a otro recipiente, pues ese recipiente que dejamos de usar se puede usar otra vez, nada más lo lavamos, lo desinfestamos y ya lo podemos utilizar. La vida útil es relativamente variable, depende del manejo que le den. Si ustedes le dan un manejo adecuado, es decir, no la mueven mucho, no lo someten a esfuerzos mecánicos muy fuertes, en lugar de agarrarla de un solo lugar muy localizado, lo agarran de varios lugares o incluso le dan el soporte en el fondo, pues puede durar varios años. Yo aquí le puse de 1 a 4 años, pero incluso pueden durar más años. Como todos los plásticos, pierden su flexibilidad con el paso del tiempo y por efecto de la radiación ultravioleta, infrarroja, etcétera. Y bueno, tienen que ser desechadas porque se empiezan a quebrar, se vuelven quebradizas, pero bueno, cumplieron su cometido durante algún tiempo, repito, de 1 a 4 años, aunque, repito, también puede durar más o pueden durar menos incluso de 1 año. Son más o menos baratas, son menos baratas, es decir, cuestan un poco más que las bolsas de polietileno negro o de cualquier otro color, pero no son caras, son sumamente baratas. Eso nos da la ventaja de que cuando nosotros vamos a propagar plantas no tenemos que hacer una inversión grande. La inversión inicial es sumamente baja. Y ya cuando queremos vender las plantas, pues podemos cambiarlas a una maceta más bonita, o la podemos vender así en este tipo de macetas. De hecho, es muy común que muchas plantas de ornato se vendan en este tipo de macetas con formas pues muy variantes también y colores también muy variantes, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿estas macetas son feas o son bonitas? Pudiera hacer el ejercicio de, mediante una votación, saber quiénes de ustedes piensan que son feas y quiénes de ustedes piensan que son bonitas, pero pues no tiene caso, ya que no quieren participar. Entonces, vamos a decir solamente que sus usos normalmente van dirigidos para la propagación de ornamentales que se van a vender. Las plantas ornamentales que no se van a vender normalmente se propagan en otro tipo de contenedores, aunque también pueden utilizarse estas macetas, pero normalmente se propagan en otro tipo de contenedores. ¿Cuáles son las ornamentales que no se van a vender como plantas completas? Por ejemplo, las plantas de rosa, las plantas de otras especies que son de corte, es decir, que se van a vender solamente las flores se le dice tallo, pero en realidad es una rama, con una parte de la planta nada más y que no se van a vender como plantas completas. Bien. ¿Alguna pregunta? De todos modos pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿eh? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos entonces.
Otro material con el que se acostumbra a construir o fabricar las macetas es el barro. Y este sí representa, digamos, pues un apartado un tanto especial, el barro, porque tiene características eh, pues muy diferentes a a los dos materiales que acabamos de revisar. Primeramente tiene la desventaja de que son pesadas, el barro es pesado, solamente pues hay algunas macetitas chiquititas, pero aún así considerando su tamaño, son pesadas, es decir, la densidad de este material es muy alto y además el grosor de las macetas, de las paredes de la maceta, pues también es grande, lo cual hace que en conjunto cada maceta sea pesada. No resisten esfuerzos mecánicos grandes, son frágiles. ¿Qué significa que sean frágiles? ¿No? Bueno, sí, Valencia Sarmientos, diga usted, ¿qué significa que sean frágiles o qué significa la fragilidad? Pues que no, que su maleabilidad no es alta. Pues Ay, compañera, cualquier fuerza, lo dijo de una manera muy técnica. A ver, dígala para nosotros, los que somos un poquito más burritos, menos científicos, ¿de qué manera lo podría decir de una manera más entendible? bueno, que no son tan flexibles, que no soportan cantidades de presión muy altas, No, que compañera, no, no, un mal no. movimiento, Eso ya está hablando de dos cosas diferentes. Uno de la maleabilidad y otro del soporte de esfuerzos mecánicos. No, a ver, ya se me confundió usted. Entonces, vamos a seguir con Ramírez Hernández. Diga usted. Que es débil y que se puede deteriorar fácilmente. No, no, compañera, no. Si cuando dicen, ay, es que yo soy una mujer muy frágil, primeramente es una mentira. Las mujeres son muy fuertes. De hecho, su corazón está hecho de piedra y soportan esfuerzos sentimentales mucho, muy grandes. Que sean unas falsas y unas fingidoras de que son débiles sentimentales es otra cosa. Pero no, no se refiere a que no soporten esfuerzos mecánicos. Adrián Álvarez Álvarez, ¿qué cosa es la fragilidad? Es la propiedad de un cuerpo de romperse fácil. No, no, claro que no. Parece que están oyendo la novela de las 8 de la noche. O fracturarse, profesor. Santiago Gaussín, ¿qué cosa es la fragilidad? Que se puede quebrar fácilmente. No, tampoco. Uy, son ustedes medios inútiles. Pues, ¿quién fue el bruto? No, pues fueron varios, ¿verdad? Que les dio física. Pero pues ya he visto de otros cursos que en realidad los maestros no son los que tienen la culpa y los causantes de la ignorancia de estos alumnos. La verdad es de que ya últimamente estos alumnos, pues, se autoinutilizan, optan por ser unos inútiles, de olvidar todo lo que se les pretende enseñar. Bueno, vamos a encender el micrófono. Ya está encendido. Bien, Helios Aguindanda, diga usted, ¿qué es la fragilidad? Lo vimos como la baja capacidad. No se le oye, Helios. O grita o se acerca al micrófono o cambia de micrófono. ¿Ya está mejor? Pues muy poquito. Bueno, arreglo. Bueno, vamos a darle chance a Marco Antonio Santiago. Diga usted. ¿Es la capacidad de un cuerpo para cambiar de forma? No. A ver, otra vez repita, por favor. Otra vez, coma, repita, por favor. Capacidad de un cuerpo para cambiar de forma. No, es al contrario. La fragilidad es la incapacidad de un cuerpo para cambiar de forma sin fracturarse. Eso no quiere decir que tengamos que utilizar poquita fuerza para romperlos, para fracturarlos. No, podemos utilizar una fuerza muy grande. Por ejemplo, el diamante es muy frágil. El diamante, si lo hacemos cambiar de forma, se fractura, pero la fuerza que necesitamos para que cambie de forma
es muy grande, ¿sí? Existen materiales como el vidrio que es relativamente frágil, que con un esfuerzo mecánico relativamente mediano, lo fracturamos porque cambia muy poquito de forma sin fracturarse. Lo mismo, ¿de qué estamos hablando? Del barro. El barro, si nosotros pretendemos que cambie de forma, pues se va a fracturar. Pero adicionalmente la fuerza que necesitamos para fracturarla es baja. ¿O qué creen ustedes? Que yo no existe esfuerzos mecánicos grandes y además es frágil. Ay, es que ese profesor repitió, es básicamente lo mismo. No, son cosas diferentes. No resiste esfuerzos mecánicos grandes y además con un esfuerzo mecánico pequeño lo fracturamos. Bien. Pueden ser apilables o no, depende de la forma. Eso depende de la forma. Algunas macetas sí se pueden apilar, pero además no podemos apilar muchas porque como no soportan esfuerzos mecánicos grandes, las macetas de abajo están sometidas a esfuerzos mecánicos más grandes y que pueden fracturarse. Vean ustedes aquí, pues en realidad sí se están apilando, pero no se ahorra espacio. Vean ustedes, no se colocan unas dentro de otra porque se lastimarían los dibujos y los motivos que fueron aquí grabados o pintados en estas macetas, ¿verdad? Son reusables porque si se nos muere una planta o termina la vida útil de esa planta, podemos poner otra y pueden durar muchos, muchos, muchos años mientras no se fracturen, ¿verdad? Mientras no pasemos y le demos un golpe que las fracture, las macetas de barro pueden durar muchos años. Son desinfestables, se pueden desinfestar. Tienen la desventaja de que son caras. Aún las macetas pequeñas, comparando su costo, el precio de las macetas con el costo de una maceta de polietileno, por ejemplo, de polietileno negro o de PVC, de volumen similar, las macetas de barro son mucho más caras que las otras macetas, ¿verdad? Por lo tanto, la inversión inicial que vamos a hacer puede ser alta, a veces no tan alta. ¿Por qué? Porque podemos propagar a las plantas en otro tipo de maceta y utilizar las macetas de barro solamente para venderlas. Entonces, pudiera ser que no sea tan alta la inversión inicial o que podemos conseguir un proveedor de macetas lo suficientemente pobre como para que nos vendan las macetas pues baratitas, ¿verdad? Es decir, la inversión inicial puede no ser tan alta. Eso ya depende del proyecto que ustedes desarrollen. Se busca que las macetas de barro normalmente sean bonitas. Entonces podemos decir que, no, que las macetas de barro normalmente son bonitas. Sin embargo, hay macetas de barro pues que pudiera ser que consideremos feo. Recuerden ustedes que la estética o la apreciación de la belleza depende del sujeto que lo haga. Y alguna cosa o una entidad que una persona pueda pensar que es bonita, otro puede pensar que es fea. Bien. Otra ventaja de las macetas es que le dan un valor agregado a las plantas. ¿En qué consiste eso, profesor? No le entiendo. Sí, miren ustedes. Vamos a suponer que ustedes propagan plantas de Nochebuena, y las venden en bolsas de polietileno. En una bolsa de polietileno, una planta de Nochebuena la pueden ustedes vender, digamos, de un tamaño pequeñito, digamos unos 30 centímetros de altura, pues tal vez estoy inventando, en unos 30 pesos. La bolsa de polietileno les costó $1. Bueno, pues entonces la planta, el precio de la planta solita, bajo ese esquema, sería de 29 pesos. Bien, si la venden ustedes en una bolsa, en una maceta de plástico, de PVC, posiblemente esa misma planta la puedan vender en 50 pesos, siendo que la maceta les costó 10 pesos. Pónganle un precio caro, 10 pesos. Entonces, la planta, el precio de la planta sería de 40 pesos. Ya se incrementó, jóvenes, el precio de la planta.
Pero si ustedes la venden en una maceta de barro, puede ser que esa misma plantita de Nochebuena la puedan vender en 150 pesos. Y la maceta de barro les costó 20 pesos. Entonces, la plantita la están vendiendo ustedes a 130 pesos. Es decir, el precio de la planta se incrementó por efecto de la estética que le confiere la maceta, sobre todo si es una maceta bonita, de buen gusto, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que le confiere un valor agregado a las plantas. Y precisamente se utilizan este tipo de macetas que tienen todas las desventajas que acabamos de mencionar, que son pesadas, no resisten esfuerzos mecánicos, son frágiles, normalmente no son muy apilables, sí son reusables y desinfestables, pero son caras, ¿sí? Con todas esas desventajas que tienen, nos sirve a nosotros, los propagadores, en el caso de las plantas ornamentales, porque le dan un valor agregado que es la estética. Y vean ustedes, realmente estos macetones, que son macetas, estas no son de propagación, pero si estas plantas estuvieran en una bolsa de polietileno, el conjunto de la planta y la maceta pues no sería tan bonito como con estos macetones de barro que son francamente bonitos. Bueno, o al menos a mí sí me gustan. O si ustedes ponen una planta de begonia, una planta o un rosal o un clavel o una planta de chile en una maceta de estas que están decoradas pues con algunas florecitas y algunas otras figuras, seguramente se va a ver más bonita, y va a tener efectos ornamentales. Es decir, normalmente las macetas de barro se utilizan con plantas ornamentales, en la propagación de plantas ornamentales y en las fases posteriores a la propagación también. ¿Preguntas que tengan? No, bueno, pues entonces continuamos. Eso es lo bueno de trabajar con ustedes, que como no participan, voy relativamente rápido. Hay otros materiales, muchos otros materiales con los cuales podemos fabricar las macetas. No las vamos a revisar. Existe el cemento. Por ejemplo, estas macetas que están aquí arriba son de cemento, un cemento muy bonito, con una forma muy bonito y unas granulaciones bonitas. Bueno, pues ese es a veces el objetivo es darle un sentido estético. Normalmente en los otros materiales, aparte de los que vimos, el objeto de esos materiales es darle un sentido estético que eleve el valor de la planta, de la maceta, del conjunto de planta y maceta, ¿verdad? Aquí tenemos estas macetas de madera que son francamente caras, pero se ven bonitas. Al menos se ven más bonitas que las de polietileno o las de plástico. Estas otras son las que están aquí abajo a la izquierda, son de fibra de vidrio, y tenemos otros tipos de macetas que son, por ejemplo, de vidrio y que comparten muchas de las características de las macetas de barro. Al final de cuentas, buscamos darle un valor agregado con muchos materiales a las plantas, pues para venderlas más caras. Si bien nosotros somos básicamente fitotecnistas y nuestro objeto de trabajo son los sistemas de producción agrícola, a veces tenemos que meternos en la economía o en la administración o en las finanzas, pues para saber qué aspectos técnicos vamos a elegir en el sistema de producción, de tal manera que en ocasiones nosotros vamos a elegir este tipo de macetas porque es más remunerativo el conjunto que una bolsa de polietileno. Es decir, tienen un valor agregado mayor, en este caso dado por la estética. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, continuamos. Vamos a ver otro tipo de contenedores que son las camas frías. ¿Qué cosa es un contenedor? Perdón, una cama fría. Una cama fría es un contenedor normalmente no móvil o poco móvil. En ocasiones sí se puede mover, pero comúnmente no se mueven. Es un contenedor que está diseñado para muchos propágulos, que está aislado del suelo y que tiene paredes y un fondo. Eso lo distingue de otros contenedores. Es un contenedor que tiene paredes y fondo que lo aíslan del suelo y de otros contenedores
y que está diseñada para muchos propágulos. Está diseñada, no quiere decir que si solamente tiene un propágulo deja de ser una cama fría. No, si tiene un propágulo, o por ejemplo, estas camas que están acá, estas camas frías, que no tienen ninguna planta o ningún propágulo, siguen siendo camas frías, ¿sí? Pero están diseñadas normalmente para muchas plantas. Normalmente la anchura de estas camas frías oscila entre 80 y 120 metros, de tal manera que nosotros nos posicionamos en un lado y manipulamos los propágulos que están en ese lado de la cama fría y nos posicionamos de este otro lado para manipular las plantas o los propágulos que están de este otro lado. Por esa razón, no son más anchas porque las plantas o los propágulos que están en el centro, que estarían en el centro de la cama fría, nos quedarían muy lejos y el trabajador estaría en una posición muy incómoda que se cansaría mucho. ¿Y qué diablos nos importa el trabajador? Es muy importante que los trabajadores estén trabajando cómodamente porque un trabajador descansado rinde más que un trabajador cansado. Es por nuestro beneficio, no tanto que nos interese mucho el mugre trabajador, sino que nos rinde más y eso es importante para nosotros. ¿Qué longitud o qué largo tienen estas camas? Lo que sea necesario. Si van a poner muchas plantas, una cama fría puede medir 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 metros o más. O si van a propagar pocas plantas, como por ejemplo sería el caso de las camas frías que están aquí, pues aquí caben pocas plantas, aunque miden más de lo que yo les había comentado, de los 80 centímetros de ancho, pues son camas frías relativamente pequeñas, ¿verdad? No miden de longitud mucho. ¿De qué materiales se pueden construir? Yo he visto camas frías de muchísimos materiales y pueden estar hechas de concreto. Así, ¿qué cosa es el concreto? Bueno, pues es un material que está hecho normalmente de cemento, de grava, arena y al inicio tiene agua, ya después tiene poca agua. Y normalmente es muy duro el concreto. Es el mismo material con el que construyen las banquetas, los castillos de las casas, etcétera. Bien, el concreto, pues es un material caro, no se lo recomiendo. Además, una vez que construyen la cama fría, oye, hijo, ese proyecto del vivero que tuviste, pues ya lo abandonaste, como abandonas todo porque tuviste un fracaso rotundo y al final de cuentas tuve que pagarlo yo. Sí, papá, pues es que me fue mal. Pues sí, hijo, pero pusiste unas camas frías ahí que nos están estorbando, siempre nos estorban y ya no están utilizadas, quítalas. Uy, papá, pues sale muy caro, tengo que traer un albañil que las destruya y que se lleve el escombro, un camión, etcétera, etcétera. Entonces, a mí las camas de concreto normalmente no me gustan porque son caras, requieren una inversión alta y cuando queremos deshacernos de ella también es muy costoso. Podemos nosotros utilizar, como en las paredes de su casa, tabiques y cemento o algún cementante que puede estar hecho a base de arena, cal o cemento. Normalmente tampoco es necesario utilizar esto porque también involucran que cuando queremos destruirlas, cuando ya no nos sirven, eliminarlas, pues requieren mucho trabajo. Su eliminación requiere mucho trabajo y también la inversión inicial pues es relativamente alta. He visto camas frías de madera, como las que están aquí arriba a la izquierda, esas son de madera. Sale carísimo, jóvenes, sale carísimo. Normalmente la madera, por ejemplo, aquí en México se utiliza mucho la madera de pino, que tiene una vida útil relativamente corta, salvo que le den algún tratamiento que le permita soportar los ataques de los patógenos, bueno, no patógenos, en este caso no son patógenos, de los microorganismos como son hongos, bacterias normalmente, e insectos. Esos tratamientos pues elevan su costo y la madera es cara. Sirven y son muy cómodas. Las camas de madera, yo las he manejado hace muchos años que no, precisamente porque es muy cara construirlas. Entonces ya no constituyen una buena opción para construir las camas frías la madera. Ahora, si ustedes utilizan madera más cara, por ejemplo, de una madera más resistente, pues les va a salir muchísimo más cara. No se lo recomiendo. Lo que yo les puedo recomendar es que utilicen tabiques
que estén amarrados entre ellos mismos, así como está en esta pared. Esta pared no tiene cemento. Vean ustedes de que no existe un cementante. Entre los tabiques se amarran, entre comillas, los tabiques de arriba amarran a los de abajo, y el hecho de que no estén alineados completamente el tabique de arriba con el tabique de abajo, hace que estén como amarrados. La fricción que se establece entre ellos evita que se caigan y que pierdan estabilidad, que pierda estabilidad esta pared. No se utiliza cementante, son muy fáciles de construir, es rapidísimo construirlos. Ustedes pueden construir una cama fría de 10 metros de longitud por 1 de ancho, en 15 minutos. Bueno, pónganle media hora, porque son ustedes medios inutilotes. En media hora. Y si le dicen, oye, hijo, ya quita tu cama fría, mira, nada más nos está estorbando, ya tu proyecto ya fracasó, quítala. Sí, papá. Y ya a los 15 minutos ya la quitaron, porque los tabiques no están amarrados unos con otros. Precisamente se pueden construir estas camas frías, repito, porque es sumamente fácil tanto construirlas como eliminarlas, y normalmente toleran los esfuerzos mecánicos que se espera que se les den a las camas frías, las toleran perfectamente bien. Yo, de hecho, desde hace muchísimos años, las camas frías que he construido son de estos tabiques. También he construido recipientes para compostas, y tiene la gran ventaja de que no se encharca el agua, porque en los intersticios que hay entre los tabiques, esos espacios permiten la salida de los excesos de agua. Y bueno, pues eso es excelente. También, si quiero que tengan un fondo diferente al suelo del terreno, les pongo un fondo de tabiques también sin amarrar, y eso permite que tengan un drenaje excelente. Entonces, en este caso, cuando las camas frías se construyen de tabiques amarrados, pero sin cementar, sin cementante, sin ningún cemento, sin ninguna cal, sin nada entre ellos que los una, que sea un adhesivo, es la mejor opción. Desde mi perspectiva, no se me ocurre otra mejor opción que camas frías hechas de tabiques apilados nada más. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno, pues continuamos entonces. ¿Para qué se utilizan las camas frías? Se utilizan para muchas cosas. Se utilizan para establecer estacas, es decir, para realizar el estacado. Ponemos a enraizar estacas ahí en estas camas frías, como por ejemplo serían estas camas frías que están aquí a la derecha. Bueno, también aquí en estas se podrían poner a estacar, a enraizar estacas. También se utilizan para la germinación de semillas. Son excelentes para germinar, para poner a germinar semillas. ¿De qué? Normalmente se ponen de frutales, por ejemplo, de durazno, de ciruelo japonés, de aguacate, bueno, de frutales en general, de ornamentales también, estacas de ornamentales o semillas de ornamentales se pueden establecer aquí. También de plantas forestales se pueden poner a germinar semillas. Normalmente se ponen a germinar semillas, normalmente ahí no se propagan por estacas normalmente. U hortalizas también, jóvenes. Las hortalizas aquí se pueden poner a germinar o se pueden poner a enraizar estacas de algunas hortalizas como jitomate, pues de todas las hortalizas de trasplante en las que se hace siembra más trasplante, como por ejemplo pudiera ser cebolla, lechuga, col, coliflor, chile, ¿qué más? ¿Qué más? Brócoli, y muchas otras normalmente que se van a trasplantar. Entonces, las camas frías realmente son muy útiles, y yo les recomiendo muy fuertemente que las hagan de tabiques sin cementante, que nada más estén apilados de una manera que se amarren unos con otros. ¿Preguntas, jóvenes, que tengan? Sí, dígame usted, compañero Uriel. Sí, profe, usted mencionaba, bueno, de las camas frías, que la mejor opción es el tabique amarrado por los grandes beneficios que da. Sí. ¿Existe alguna desventaja, ya con base a su experiencia que ha tenido? Pues mire, la desventaja que tendrían estos tabiques es que pues de alguna manera tienen un costo los tabiques. Cada tabique debe costar alrededor de unos 4 o 5 pesos, dependiendo del tamaño del tabique.
Pero bueno, pues todo en esta vida tiene su precio, ¿no? Cuando dicen ustedes, bueno, pues yo me voy a casar, pues de una vez para tener una persona con quien compartir la vida, y así sirve que me ahorro la comida de los restaurantes y de las fondas, y también me ahorro, pues el sexo que tengo allá en el prostíbulo, porque me sale muy caro cada vez que voy al prostíbulo, que son 3 veces por semana, pues me cobran 500 pesos. O si me agarro una muchachita que esté más o menos más bonita, pues me cuesta pues hasta 1,000 pesos y sale caro. Créanmelo que no, jóvenes. Resulta mucho, mucho, mucho más barata recurrir al prostíbulo que casarse. Tener una mujer es de lo más caro del mundo. Pero ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, todo tiene un precio en esta vida y bueno, los tabiques que vamos a utilizar nosotros, pues también cuestan, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, es una costumbre que las camas frías se les dé una altura cercana a los 30 centímetros. No es necesario tanto. Por ejemplo, yo he construido muchas camas frías que miden unos 10 centímetros de altura nada más. Nada más, no necesito más para poner a germinar semillas de hortalizas y echarles un poquito de sustrato, no mucho. No se necesita que el sustrato sea muy, muy grueso, que sea muy profundo, porque voy a extraer las plantas cuando tengan unos 12 centímetros de altura y pues el sistema radicular no. Se dice sistema radical. El sistema radical no es muy grande, entonces en 10 centímetros de profundidad pues es suficiente. Entonces las camas frías no tienen que ser muy profundas, digamos, suponiendo que le ponen ustedes una hilada, por así llamarlo, o una capa de tabiques en el fondo, que no se acostumbra, pero si se la quieren poner para evitar que entre fitóptora, que se contagie con algunos patógenos del suelo, que no quieren que sus plantas o que el sustrato esté en contacto con el suelo, entonces ponen el fondo, lo hacen también de una capa de tabiques, y después las paredes de la cama fría con 2 hiladas de tabiques es suficiente. No tienen ustedes que hacer una pared gigantesca, digamos como en este caso, en las que se tienen estas plantas de jitomate. Parece ser que en una cama fría como de unos 80, 90 o 100 centímetros de altura. No es necesario tanto. Entonces no sale tan caro. ¿Qué desventajas pudiera tener adicionalmente? No se me ocurre, compañero. Normalmente los esfuerzos mecánicos que se espera realicemos en la cama fría la toleran perfectamente bien, tanto la extracción del sustrato como agregar el sustrato, darle forma al sustrato. Ustedes se pueden sentar sobre los tabiques, solo que sean tabiques de muy mala calidad, pues se van a quebrar, pero normalmente no se quiebran. Pues no le veo yo así muchas desventajas. Álvarez, diga usted. La profundidad de qué alto sería, no se caería si estaría muy alta. Pues sí, está muy alta, sí, compañero. Si usted construye una cama fría de 2 metros de altura o de 200 centímetros de altura, pues sí, la inestabilidad y la falta de amarre entre los tabiques puede causar que se caiga. Pero una cama fría de 30 centímetros, por ejemplo, que ya es muy profunda, normalmente no necesita más de 30 centímetros en el caso de la propagación de plantas. Es muy estable. Por ejemplo, yo tengo unas compostas que tenían, porque ya le quité unos tabiques, ya me ha ido acabando la composta, una altura de aproximadamente 80 centímetros. Es muy estable, 80 centímetros con tabiques amarrados sin cementante, es muy estable. Y para propagación de plantas difícilmente van a necesitar una altura mayor a 80 centímetros. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces para mí las camas frías son un excelente contenedor cuando se utiliza, cuando yo tengo muchas plantas que propagar, ya sea por semilla o por estacado. Las camas frías para mí son una excelente opción y yo las hago desde hace varios años con tabiques amarrados sin cementante, perdón. Y los tabiques después los puedo utilizar para otra cosa. De hecho, ahora sí que lo he hecho, he utilizado esos tabiques porque no se deterioran.
Bien, tenemos, a ver, Uriel, diga usted. Sí, le quería preguntar si se realiza una desinfectación de esos tabiques. Sí, después vamos a hablar. No, en realidad no es desinfectación, es desinfestación. Después les voy a hacer esa aclaración. Pero sí se puede hacer y lo pueden hacer ustedes, de varias maneras, pero después las vamos a ver. ¿Sale? Valencia Sarmientos, diga usted. Es que yo también le estaba preguntando eso que era desinfestar y es que se me hace muy parecida con desinfectar. O es lo Así es, mismo. mire, ahorita que entremos a sustratos, ahorita les voy a hacer esa aclaración, ¿sale? Bueno, más bien, cuando veamos desinfestación de sustratos, les hago esa aclaración, pues para no estar repitiendo, porque es relativamente larga la explicación. Entonces, posteriormente se los voy a aclarar. Bien, vamos a pasar a ver lo que son las camas calientes. ¿Qué cosa es una cama caliente? Pues es bien fácil. Una cama caliente es una cama fría que tiene un calefactor del sustrato, ¿sí? ¿Para qué utilizamos el calefactor? Bueno, en aquellos lugares donde hace mucho frío, por ejemplo, en Canadá, en el norte de Europa, digamos en Finlandia, Noruega, en Suecia, o simplemente, por ejemplo, en el norte de Francia, en el norte de Alemania, etcétera, que son lugares que todo el año normalmente hace mucho frío. La propagación puede retrasarse, incluso a veces puede producir eh, plantas de poco vigor porque se gasta mucho las reservas nutrimentales orgánicas de las semillas de los propágulos, manteniendo el calor del propágulo. Entonces, eso es una desventaja. Bien, entonces, adicionalmente, se tarda mucho el proceso de propagación, sea germinación de semillas, sea enraizamiento de estacas, que es lo más común. Se tarda mucho cuando las temperaturas son bajas, eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, quisiéramos en esos casos que el sustrato que nosotros estamos utilizando para para poner a germinar semillas o para enraizar estacas sea más caliente. Y para eso utilizamos un calefactor. Últimamente se utilizan calefactores eléctricos que normalmente consisten en un cable de cobre que es muy maleable, es muy flexible, vaya, para que mejor me entiendan, que está revestido de teflón. El teflón también es muy flexible, entonces tienen ustedes como si fuera una extensión. De hecho, la fotografía que vemos aquí es precisamente de un calefactor a base de cobre que está encerrado por una cubierta de teflón de color verde. También tenemos un termostato que activa y desactiva la energía, bueno, el calefactor, perdón, haciendo que pase o evitando el paso de la energía eléctrica de tal manera que se va a encender cuando llegue a la temperatura que nosotros lo programamos, una temperatura baja, y se va a apagar cuando llegue a la temperatura máxima que nosotros le programamos. Es flexible, se puede guardar en una caja muy, muy fácilmente, y cuando se extiende, vean ustedes, aquí la tenemos en esta cama caliente, que está hecha de madera, vean ustedes lo larga que es y que no es muy ancha. Vemos, aquí está la resistencia de cobre revestida por teflón, que da muchas vueltas precisamente pues para calentar el sustrato a lo largo de la cama fría, ¿verdad? Es muy fácil de instalar, son relativamente baratas, no son caras, es decir, la inversión inicial no es muy grande y sí nos podría ayudar mucho en aquellos lugares donde hace frío. Aquí en México en general no conozco, bueno, sí he visto en algunos viveros que utilizan camas calientes, pero es más por sangronada que por otra cosa, porque no se necesita, no hace tanto frío. Son muy fáciles de instalar, son muy fáciles de retirar, son muy fáciles de mantener. El mantenimiento también es relativamente sencillo. Y yo pienso que es la mejor opción. En la actualidad, el calefactor hecho a base el calefactor eléctrico hecho a base de cobre revestido con teflón es la mejor opción. Y ahí tiene, por ejemplo, en el caso de arriba,
esta molleja, así como se le dice vulgarmente, este dispositivo que está aquí, pues es el controlador de la temperatura, y esto que tenemos aquí es el sensor del termostato, el que va a indicarle al control si se tiene que apagar o si se tiene que encender, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Bien. Antiguamente se utilizaban otros mecanismos para calentar el sustrato en la cama fría y por lo tanto convertirla en una cama caliente. Se utilizaba tubería de metal, que a veces era cobre o a veces era hierro galvanizado, que se hacía pasar con muchas curvas también tratando de hacer esto, ¿sí? Y se tenía una caldera que calentaba el agua y se hacía pasar agua caliente o se hacía pasar vapor, depende del tipo de la caldera. Hay calderas que producen agua caliente, hay calderas que producen vapor. Y en el caso de que se utilizara agua caliente, se tenía que utilizar una bomba un tanto especial cuyos componentes no se descompusieran con el agua caliente, y se tenía pues esa tubería, ¿verdad? A base de cobre o de hierro galvanizado. También se tenía un termostato que encendía o apagaba el sistema, la bomba, tanto la bomba como la caldera, pero era muy cara, jóvenes, era terriblemente cara, era difícil de instalar, difícil de operar, difícil de mantener y estorbaba mucho, estorbaba mucho. Era un martirio cambiar el sustrato, porque ya estaba a lo mejor contaminada. Decían, bueno, yo voy a cambiar el sustrato, bueno, pero está ahí esa tubería. Estorbaba mucho para cambiar el sustrato, sobre todo para cambiar el sustrato, pero era terriblemente cara, tanto para instalarla, para comprarla, como para mantenerla, e incluso para retirarla. Era caro, había que desarmarla. Era difícil. Ya no se utilizan este tipo de tuberías que conducen agua caliente, precisamente por caras. Han sido sustituidas por los calefactores eléctricos. ¿En dónde se utilizan las camas calientes? Se utiliza para propagar plantas mediante estacado o mediante germinación de semillas, pues de un chorro de especies, como son frutales, ornamentales, forestales, hortalizas, en lugares donde hace mucho frío. Tal vez, por ejemplo, en Toluca, que una buena temporada del año hace frío, en general hace frío, pudiera justificarse el uso de calefactores en las camas frías, es decir, el uso de camas calientes, pero tal vez no. Habría que analizar, pero hay lugares que son un poco más fríos, tal vez, pues no sé, no se me ocurre, tal vez allá en Chihuahua, cerca, en alguna serranía, haga tanta frío que sí se necesite una cama caliente en lugar de una cama fría, pero solamente se justifica en los lugares en los que hace mucho frío. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Tenemos los bancales. ¿Qué cosa es un bancal? Mire, hay varias cosas que se conocen como bancales. Puede ser una cama fría o una cama caliente, con dispositivos que sirven para elevarla de altura sobre la superficie del suelo. O puede ser solamente el soporte elevado de contenedores. Por ejemplo, vean ustedes, pues es un soporte, es un carril, es un riel sobre el cual se colocan unos travesaños que a su vez van a sostener estas charolas. Entonces, en realidad no es una cama fría ni es una cama caliente. Ahí el bancal solamente es la estructura, el mecanismo, el dispositivo que nos permite tener charolas, en este caso, que es otro tipo de contenedor, ahorita lo vamos a ver, charolas a una altura, a una cierta altura sobre el nivel del suelo. ¿Para qué se utilizan o para qué se construyen los bancales? Bueno, vean ustedes, se construyen los bancales precisamente con el propósito de que las personas que van a trabajar con las plantas no estén trabajando agachadas
e inclinadas, ¿sí? Porque es una posición sumamente cansada. Entonces, cuando nosotros hacemos que los trabajadores trabajen de pie o incluso sentados, pues es una posición mucho más descansada. Se cansan menos los trabajadores y rinden más. Ese es el favor, rinda más que no se nos cansen, por ejemplo, en la siembra de las semillas o en la cosecha de las plantulitas. Por ejemplo, aquí pareciera, pues sabrá Dios qué plantas serán estas, pero aquí para cosechar estas plantas, los trabajadores pueden estar parados, que es una posición más cómoda de que si estuvieran agachados, ¿verdad? Porque cuando están agachados, inclinados, se les puede cansar la espalda y rinden menos, están disgusto, hay que pagarles más, etcétera. Pero cuando están descansados, por ejemplo, parados, pues están más cómodos y rinden más y se les paga menos. Bien. Entonces, ¿qué cosa es un bancal? Un bancal es una cama fría o una cama caliente con patas. Bueno, olvídense eso de patas. Una cama fría o una cama caliente con una cierta elevación sobre la superficie del suelo, o alternativamente es el soporte que permite tener contenedores a una cierta altura sobre la superficie del suelo. Es una definición así media larga. Cuando se encuentren ustedes una más corta, úsenla. Por mientras, usen esa que acabo yo de decir, y tiene como único propósito que los trabajadores estén en una posición más descansada y trabajen más y cobren menos. Adrián Álvarez tiene pregunta. Profe, entonces una mesa podría ser un bancal. Así es. Al final de cuentas, ustedes podrían constituir una mesa en un bancal porque va a ser el soporte tal vez de macetas o de charolas o de una cama fría o de una cama caliente. Efectivamente, sí. Permítame tantito. Bien, vamos a continuar. Y parece ser que por último tenemos como otro tipo de contenedores. Recuerden ustedes qué tipos de contenedores hemos... Ah, no, todavía nos falta otro. Tenemos las macetas, las camas frías, las camas calientes, los bancales y vamos a ver las charolas. Bien. ¿Qué cosa es una charola? Es un contenedor móvil, es decir, se puede cambiar de lugar. Diseñado para varias plantas que pueden estar juntas o pueden estar separadas por paredes interiores. Entonces, cuando la charola tiene paredes interiores, como por ejemplo son todos estos casos que tenemos aquí, excepto la charola azul, todas tienen paredes, vean ustedes, todas tienen paredes, excepto la azul. Entonces, estas charolas se les llama charolas múltiples porque tiene varias cavidades. Bueno, tampoco la gris que está acá arriba es charola múltiple. Charola múltiple porque tienen varias cavidades, charola múltiple. Y también tenemos charolas comunales que solamente tienen una cavidad grande, ¿sí? Y solamente tienen las paredes que limitan a la charola del exterior, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de charolas. Ambos tipos de charolas son contenedores móviles que están diseñadas para varias plantas. Contrariamente a las macetas, que son contenedores también móviles, pero que están diseñados para una sola planta. Que se utilicen a veces para dos o para más plantas es otra cosa, pero están diseñadas normalmente para una sola planta. Las macetas, las charolas están diseñadas para muchas plantas. Esa es una sutil diferencia, pero muy grande diferencia a la vez. Pueden estar construidas de muchos materiales, jóvenes, como puede ser el polipropileno, ¿sí? Que sería este sería el polipropileno, o pueden estar construidas de otro material que se llama PET, que es poliéter talato de etileno, que serían los blisters, como este, por ejemplo. No, pareciera que no. Tal vez ustedes hayan comprado una ensalada y se la haya llevado a su novia.
en estos recipientes transparentes que son muy, que hacen mucho ruido cuando se mueven, como que crujen mucho, se les llama blisters. Bueno, ese material se llama poliéter talato. La F no se pronuncia, poliéter talato de etileno. O pueden ser de PVC, como es este caso, son materiales, estas charolas están fabricadas con PVC, o pueden estar construidas con poliestireno. El poliestireno es lo que ustedes comúnmente llaman como unicel o falso hielo seco. No es hielo seco, y unicel es una marca, es la marca que creo que inventó este material, el poliestireno. Por eso se le llama de unicel, que es un material suave, esponjoso, muy ligero. De hecho, todas esas son las ventajas que tienen estas charolas, de que normalmente son muy ligeras, pueden contener muchas plantas y son muy fáciles de trasladar de un lugar a otro, lo que nos permite realizar la plantación muy cómodamente. De hecho, yo recomiendo muy fuertemente el uso de charolas múltiples para cuando tenemos el sistema de siembra más trasplante. Cuando van a hacer ustedes siembra más trasplante, sobre todo de plantas pequeñas, como es el caso del chile, de las hortalizas, pues en general, del chile, jitomate, col, coliflor, brócoli y cebolla. Bueno, cebolla no, porque hay otras maneras de hacerlo. Es muy fácil hacerlo con estas charolas múltiples que están aquí. Aquí, por ejemplo, la de arriba a la izquierda es de lo que más se utiliza y son muy cómodas. Estas son relativamente rígidas y esa rigidez facilita andarlas cargando en el campo, porque además son sumamente ligeras las macetitas estas, bueno, los contenedores estos, las charolas estas. ¿Para qué se utiliza? Normalmente se utilizan para la germinación de semillas y la propagación de plantas, de hortalizas y de ornamentales normalmente, ¿sí? Se pueden utilizar, y de hecho yo he visto que las utilizan para enraizar estacas, pero muy poco. Realmente es muy poco lo que se utiliza para esta técnica de propagación de estacado, y normalmente se utilizan con hortalizas forestales, ornamentales y en algunas ocasiones frutales. Nada más que en el caso de los frutales, las cavidades, que son cada uno de los orificios que tenemos aquí, las cavidades son grandes, como por ejemplo esta charola, o más grandes, como es esta charola múltiple. Y son muy útiles en los viveros, se llegan a utilizar. Yo como que no me acomodo mucho, sobre todo porque su precio es relativamente alto comparado con las bolsas. Para el caso de frutales, yo prefiero las bolsas de polietileno, pero esto no deja de ser una otra opción. En el caso de las charolas múltiples, ya se está abandonando su uso. Ofrecen mejores características las charolas. Bueno, perdón, dije charolas múltiples. Estas son charolas comunales, como la azul. Ya se está abandonando su uso. Se utilizan más las charolas múltiples porque permiten un manejo más individualizado de la planta y permiten que las plantitas estén aisladas unas de otras, lo cual evita que se transmitan enfermedades en mucha medida, no completamente, pero sí evitan con mucho la transferencia de enfermedades de una plantita enferma a otras plantitas sanas. ¿Preguntas, jóvenes? Déjenme ver, parece ser de que hay un comentario en el chat. A ver, el compañero Uriel Isaías Oltegua 4, que ya me ha hablado. Ah, no, pero eso ya. Compañero Uriel, ¿sí ya quedó usted, ya pudo entrar fácilmente al grupo en esta clase? Sí, profe. Ah, bueno, qué bueno. Ya quedó agregado, bien. Continuamos entonces, jóvenes. Pero hay otra, acá de la compañera Valencia Sarmientos. Déjenme ver a ver qué tiene que decir esa mujer. Profe, ¿qué es desinfestable? Bueno, ya esa pregunta me la hizo también de viva voz. Ya les dije que se los voy a aclarar posteriormente. Posiblemente en esta clase, posiblemente no. Bien, vamos a continuar con los contenedores. Ya vimos macetas, camas frías, camas calientes, bancales, charolas. ¿Qué más tenemos? Ya se acabó esta transparencia. Déjenme compartirles otra transparencia
Perdón, otra presentación. Otra presentación, permítanme. Y vamos a ver aquí los almácigos. Los almácigos. ¿Qué almácigo? ¿Qué concepto tenemos de almácigo? Levanten la mano. No me tienen que decir qué es, ¿verdad? Pero levanten la mano todos aquellos que sepan que han trabajado o que al menos hayan estado en contacto con un almácigo. No me tienen que decir qué es. Levanten su manecita. Uy, pues son muchos, ¿verdad? Casi todos allá en preparatoria los ponen a trabajar a lo bestia, ¿verdad? Sin explicarles nada, pero ya van 22. Bueno, gracias, compañeros. Bajen su manecita, por favor. Beatriz Jerónimo, baje su mano. Ay, gracias. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Ahora díganme ustedes, ¿qué quiere Beatriz Jerónimo? Beatriz Jerónimo, ¿qué quiere? Ay, Disculpe, profesor, que me he bajado la mano. Ya. sabrá Dios qué digo, pero bueno. Ahora, díganme ustedes, ¿quién de ustedes sabe qué es un almácigo? Ahora sí me van a tener que decir qué es un almácigo. Levanten su manecita. Por 5 puntos, por 4 puntos. Por 4 puntos, Carlos Aram, ¿qué es un almácigo? Recuerden ustedes que cuando ofrezco más de un punto, si no contestan correctamente, no les pongo participación. No les digo, bueno, pues usted casi, le voy a poner 3 puntos. No, por 4 puntos, Carlos Aram, ¿qué es un almácigo? Es el sitio donde se siembran las semillas para su posterior trasplante. Pues no, compañero, porque las semillas se pueden sembrar en una cama fría, en una cama caliente, en una charola, en un bancal, en una maceta. Entonces, una maceta no es un almácigo. Gracias de todos modos. Gustavo Hernández, ¿qué es un almácigo? Es un contenedor que puede servir para semillas o varias actividades. Híjole, compañero, se cortó mucho su participación. A ver, repita, por favor. Es un contenedor donde podemos sembrar semillas o llevar a cabo cualquier actividad de propagación vegetal. Como por ejemplo, ¿podríamos nosotros realizar una injertación ahí? Pues no, Sí. ¿verdad? No, compañero, no lo podemos realizar ahí. En el almácigo propiamente no. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, bajen su manecita los que ya participaron. Gracias de todos modos. Otra vez Carlos Aram. No, ¿verdad? Marco Antonio Santiago, diga usted, ¿qué es un almácigo? Es una porción de un terreno para germinar y plantar especies de plantas. A ver, mire, el verbo germinar no es transitivo. Nosotros no podemos germinar semillas. Las únicas que pueden germinar son las semillas, pero nosotros no podemos germinar semillas, es decir, no podemos trasladar la acción hacia las semillas en el verbo germinar. Entonces, nosotros podemos poner a germinar, podemos estimular la germinación, etcétera, etcétera. A ver, dijo usted, otra vez repita lo que dijo. Porción de un terreno diseñado para estimular la germinación de la semilla. Pues sí, pero no me dijo mucho. Faltan muchas cosas.
Faltaron muchas cosas, entonces no le pongo participación. Heidi y Fabiana, dígame usted, ¿qué es para usted un almácigo? Es un sitio donde se siembra semillas para su posterior trasplante. Pues sí, pero una cama fría también reúne esos requisitos, ¿no, compañera? Además, un almácigo se puede utilizar para enraizar estacas también, no solamente para para poner a germinar semillas. Gracias, compañera. Adrián Álvarez, ¿qué es un almácigo? Profe, es un sitio donde se siembran las semillas y donde se plantan las estacas para darle las condiciones adecuadas antes de que se puedan ser trasplantadas. Ahí lo mismo podría decir usted de un invernadero, ¿no? O de una cama fría, ¿o no? O de una cama caliente, o de un bancal, o de una maceta. Pero ¿qué distingue a un almácigo de todo lo demás? Omar Pérez Pacheco, ¿qué es un almácigo? Primeramente, a ver, Omar, con usted me voy a detener un poquito más. ¿A qué grande grupo de entidades pertenecen los almácigos? Por ejemplo, si yo digo perro y defino lo que es un perro, digo que un perro es un animal. En este caso, el almácigo no es un animal. ¿Qué cosa es? Es un ¿A sitio. qué grande grupo? Más específicamente. A ver, ¿está usted viendo la transparencia de la presentación que tengo yo aquí? Sí. ¿Cuál es el título de esta unidad? Contenedor. No. Locales, contenedores y sustratos. Así es. Y estamos en el tema de qué. ¿En qué tema estamos? Contenedores. Entonces, el almácigo, ¿qué cree usted que es? Es un contenedor. ¡Ay, es usted bien inteligente, compañero! Nada más tuve que llevarlo de la manita como a un bebecito que no sabe ni leer ni escribir para que usted pudiera llegar a eso. Ay, no crean, es difícil, se necesita un desarrollo intelectual bastante grande para trabajar con inútiles como ustedes. Bueno, Omar Pacheco, ¿qué cosa es un almácigo? Es un contenedor que Ay, muy bien, espéreme, déjeme festejarlo. Es un contenedor. Siga usted. Bueno, es un contenedor que, bueno, prácticamente se junta una porción de tierra, bueno, una elevación de tierra para su posterior germinación de la semilla o, plantar, o sembrar estacas. Ay, ¿a poco una cama fría no podría reunir esos requisitos? Sí, pero la cama fría tiene paredes de otros, Pero usted no me dijo nada de las paredes del almácigo. Bueno, es, a base de solo tierra. Uy, bueno, ya se acercó un poquito, pero divagó usted mucho y tuve que conducirlo mucho, tanto para que me dijera a qué grande grupo de entidades pertenece, como para decirme en relación a las paredes. ¿Alguien quiere darme Gracias, compañero Omar Pérez. ¿Alguien quiere darme una definición definitiva de almácigo? Ya que el compañero Omar Pérez hizo varias aportaciones valiosas, no llegó en definitiva a una definición aceptable. Pero alguien quiere aprovecharse de los avances que hizo el compañero Omar. ¿Nadie? Híjole, pero qué inútiles. Bien, entonces vamos a decir que un almácigo es un contenedor que está hecho en el suelo y con el suelo. Así de sencillito. El almácigo es un contenedor hecho en el suelo con el suelo. ¿Quieren abundar sobre el almácigo? Bien, no tiene paredes físicas, solamente tiene paredes virtuales. ¿Verdad? Nosotros los campesinos desde hace mucho tiempo utilizamos las cosas virtuales. ¿Qué cosa es algo virtual? Algo que no existe en la realidad. Entonces, las paredes del almácigo, fíjense ustedes que hay una cuestión casi filosófica en los almácigos. ¿Las paredes del almácigo existen
físicamente o no existen. ¿Qué opinan ustedes? Gustavo Hernández, dígame usted, ¿existen las paredes del almácigo o no existen? Digo que no existen, profesor. A ver, no le oí bien. Otra vez, nada más diga sí o diga no. No. No existen. Usted opina que no existen. ¿Por qué, compañero? ¿Por qué no existen? Porque no tiene una delimitación física. De hecho, sí la tiene. Virtual, pero la tiene. Bien, gracias, ya me dio su opinión. Marco Antonio Santiago, ¿los almácigos tienen paredes, sí o no? Sí, ¿Cuáles serían las paredes del almácigo? pues sería todo un contorno del almácigo, ¿no? Es donde está. Así es, compañero, y no solamente tiene usted razón, sino que utilizó una palabra que normalmente la gente utiliza mal y usted la utilizó bien. Todo lo que está en el contorno del almácigo, todo lo que está afuera del almácigo se constituye como pared del almácigo. Contorno significa perímetro. Muy bien, compañero. Le voy a poner 2 puntos de participación. Ay, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se apellida Santiago, verdad? Santiago Mendoza. 2 puntos de participación. Gracias, compañero. Miren, aquellos que dicen que tiene paredes y que precisamente las paredes del almácigo son lo que están afuera del almácigo, es decir, el resto del suelo, tienen razón. Aquellos que dicen que no hay paredes físicas también tienen razón porque nosotros no colocamos en el almácigo ninguna pared. Pero aquellos que no saben qué es un almácigo no me están entendiendo. Miren, vean ustedes. ¿Qué cosa es un almácigo? Es un contenedor que está hecho en el suelo y con el suelo. Podemos decir, yo puedo decir que aquí ven ustedes con el puntero, que es esta flechita que está apareciendo ahí en sus pantallas. ¿Sí se alcanza a ver, jefe de grupo? Sí, profe. Bien. Con esta flechita voy a delimitar un almácigo. Ven ustedes. Esta es un límite del almácigo. Este es otro. Este es otro. Y este es otro. Tiene una forma rectangular este almácigo. Oiga, profe, pero es que yo no veo que haya nada ahí. Bueno, sí, cómo no, ahí está el suelo. Pues sí, está el suelo, pero no está el almácigo. Es que el almácigo está en el suelo y está hecho con el suelo. Pero ¿dónde inicia y dónde termina? Ah, eso es otra cosa. Si yo le pongo cal aquí, estableciendo los límites, pues quedan marcados los límites. Pero si no le pongo cal para marcar los límites, igualmente allí están los límites. Entonces es algo medio curioso. El concepto de almácigo, al final de cuentas, se reduce a que el almácigo es un contenedor usado en propagación de plantas que se hace en el suelo y con el suelo. No se necesita más para construir un almácigo. Entonces, profe, ¿cómo sé dónde está un almácigo y dónde no está un almácigo? Pues solamente al inicio, solamente el dueño del almácigo o el constructor del almácigo sabe dónde está. ¿Por qué? Porque si llevan ustedes a unos amigos, a lo mejor se van a poner a jugar fútbol. Aquí dicen, oiga, no sean brutos, están pisando mi almácigo. ¿Cuál almácigo? Nosotros no vimos nada. Efectivamente, no se ve, pero aquí está mi almácigo porque este es mi almácigo. No, pues solamente tú lo sabes. Efectivamente, solamente yo lo sé y les pido que se salgan. Bien. La elaboración del almácigo es muy variada, jóvenes. Déjenme ver si tengo otra transparencia. Sí, aquí hay otras transparencias. Es muy variada. Se puede tener muchas formas el almácigo, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Está construido solamente con suelo, ¿sí? No tiene otro tipo de materiales que se utilicen para construir el almácigo. Normalmente se busca que tenga una anchura entre 80 y 120 metros, igual que las camas frías, y la longitud del almácigo puede ser pequeña o puede ser grande, depende cuánto se necesite, ¿verdad? Dicen, yo tengo un almácigo de 50 metros. Vean ustedes, aquí mi almácigo está desde aquí hasta donde están estos árboles, hasta aquí.
Oye, pero esos son 50 metros. Pues sí, mi almácigo mide 50 metros de longitud. Bien, ahí está. ¿Cómo se construye un almácigo? Primero se elige el lugar y se delimita el área donde va a estar el almácigo. Oiga, profe, no, que no se delimita. Sí, sí se delimita, pero a veces esa delimitación es virtual. Podemos hacerla físicamente o podemos no hacerla. Vamos a ver cómo le hacemos. Primeramente, buscamos un lugar que tenga una pendiente ligera para que escurran los excesos de humedad. Si tiene una pendiente un poquito mayor, digamos del 10%, también puede servir, pero se busca que la pendiente no sea muy... La textura, ¿cómo debe ser la textura? Bueno, la textura puede variar. Podemos hacer nosotros podemos hacer un almácigo en un suelo arenoso, en un suelo franco o en un suelo arcilloso. Se prefiere siempre para la propagación de plantas que utilicemos sustrato arenoso, que sea un sustrato arenoso, pero por ejemplo, en Guanajuato, allá, por ejemplo, cerca de Salvatierra, en San Pedro de los Naranjos y otros lugares, que antes era muy famoso porque había precisamente muchos viveros que propagaban plantas ornamentales en almácigos precisamente, se tiene un suelo arcilloso, muy arcilloso. Yo de hecho en Guanajuato, yo soy de Guanajuato, he construido y he utilizado almácigos para la propagación de hortalizas en suelos muy arcillosos y se permite perfectamente bien. ¿Cuál es la dificultad? Que en los suelos arcillosos, si no controlamos la humedad por alguna manera, puede haber excesos de humedad que pueden causar la presencia de enfermedades. Ese sería un problema y en un almácigo, en un vivero, ese es un problema muy serio. Entonces tienen ustedes que tomar medidas serias para que los excesos de humedad salgan, ¿sí? ¿Cómo se hace? Ahorita vamos a verlo. Aquí dice bajos riesgos, debería decir bajo riesgos. Es decir, hay muchos riesgos de la gente que va caminando, pues no ve el almácigo y camina sobre ellos. O aunque los vea, les vale gorro y caminan sobre el almácigo porque no los detiene. Como están normalmente al ras del suelo o cerca de la superficie del suelo, pues los caminantes, las personas pueden seguir caminando, sobre todo en las primeras etapas, cuando las plantulitas todavía no emergen, ¿verdad? O los animales también. Hay animales, por ejemplo, burritos, caballitos, perritos, hasta gatos o algunos otros que pueden caminar por encima de los almácigos, pues porque nadie se los impide, nada se los impide. O incluso las escorrentías pueden pasar por por los almácigos y llevarse nuestro almácigo, llevarse nuestras plantas, nuestros propágulos, nuestras semillas. Esos son ciertos riesgos que tenemos con los almácigos. Debemos establecer los almácigos de preferencia, igual que los viveros, cerca de donde haya servicios de agua, de electricidad, que haya, bueno, eso es más adelante. También de preferencia que si nosotros vamos a propagar plantas estén cerca del destino a donde vamos a llevar las plantas, también que esté alejado de cultivos similares. Por ejemplo, si ustedes van a propagar plantas de jitomate, que esté alejada de sembradíos o de plantaciones de jitomate. ¿Por qué? Porque esos sembradíos o esos plantaciones o esos invernaderos que tienen plantas de jitomate son hervideros de enfermedades y nosotros no queremos que en nuestro almácigo haya enfermedades. Entonces tienen que estar lejos de cultivos similares. Si van ustedes a poner un almácigo con plantas de cítricos, de preferencia pónganlas en un lugar donde no haya cítricos, ¿sí? Para que no contagien a sus plantas en el almácigo, esas plantas que ya están contagiadas con Phytophthora, con Fusarium, con la Acidiplodia, con otras enfermedades. Bien, pero que estén cerca de caminos y de ciudades, pues para conseguir insumos, trabajadores y que puedan ustedes vender las plantas fácilmente. Adicionalmente, recalco, tienen una delimitación virtual. No vamos a poner una tabla delimitando el almácigo del resto del terreno o un plástico. Lo pueden poner, pero entonces ya sería una cama fría, ya no sería un almácigo. Creo que ya estamos cerca de la hora, ya es la hora de irnos. Jefe de grupo,
Bueno, Adrián Álvarez, diga usted antes de irnos. Ya lo respondió, profe, que si le pongo una piedra alrededor o una pared ya sería la cama fría, ¿no? Sí, ya sería cama fría, efectivamente. Ándale pues. Jefe de grupo, ¿le parece bien si ya terminamos la clase por hoy? Sí, profe. Ándale pues, nos vemos. Termine la grabación.